Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de lo que sea, el podcast donde justamente de eso hablo, de lo que sea. Y octubre es el mes favorito de los que aman disfrazarse de lo que no pueden ser el resto del año. Vampiros, momias, hombres lobo y godines disfrazados de otra cosa que no sea un godín. Y los hombres pueden disfrazarse de mujer y jotear a gusto sin que nadie los juzgue y dar rienda suelta a sus deseos más cochinos. No pasa nada, aquí nosotros no juzgamos. Bueno, yo sí juzgo, la neta sí. Y en esta época todo huele a calabaza, maquillaje barato y desesperación por encontrar pareja para Halloween, pero mucho antes de que el terror fuera una excusa para bailar reggaetón con cuernos de diablo, ya existían verdaderos monstruos. Y no hablo de tus exes, sino de los monstruos clásicos de Universal, esos seres que definieron el terror en el cine y que de paso inventaron lo que hoy conocemos como franquicia cinematográfica. Fue en los años 30 y 40 cuando Universal Studios le dio vida literalmente a 6 criaturas que se quedaron tatuadas en la cultura popular: Drácula, Frankenstein, la momia y el hombre invisible. El hombre lobo y el monstruo de la laguna negra, se me andan olvidando. Así que apaga la luz, sube el volumen y prepárate para conocer a los papás del terror, los monstruos que te hacían gritar sin usar jumpscare ni CGI, solo talento, maquillaje y pura locura cinematográfica. Y nuestro primer monstruo viene con elegancia, capa y ojeras del tamaño de Transilvania: Drácula, el conde más famoso del cine. En 1931, Universal decidió adaptar la novela de Bram Stoker, pero no directamente del libro, sino de la obra de teatro que se estaba presentando en Broadway, y fue ahí donde apareció Bela Lugosi, un actor húngaro con un acento bien espeso, mirada hipnótica y la capacidad de convertir una simple frase en pura amenaza. Cuando Lugosi dijo "I never drink wine", el mundo entero quedó fascinado, y así nació la imagen del vampiro sofisticado, seductor y con un problema serio de anemia crónica. Aren't you drinking? I never drink. Why? Well, Lo curioso es que Lugosi casi no fue elegido para este papel. Universal quería a Lon Chaney, que era el hombre de las 1000 caras, pero pues el tipo murió justo antes del rodaje, así que Bela entró al quite, cobró un sueldo muy bajo y aún así se convirtió en ícono. El rodaje de Drácula fue tan intenso que filmaban una versión completamente distinta en español durante las noches, usando los mismos sets, y esa versión grabada con actores latinoamericanos pues está considerada incluso mejor filmada que la original. Mientras Bela Lugosi y compañía filmaban Drácula durante el día, por las noches otro equipo entraba al mismo set para grabar una versión en español. Literalmente, el mismo castillo, las mismas cámaras, el mismo vestuario, pero otro equipo y otro elenco. La eterna lucha por la vida. Todo ser viviente ha menester sangre para seguir viviendo. La araña teje la tela para coger la mosca incauta. La sangre es la vida, señor Renfio. La idea de Universal era aprovechar los escenarios para producir versiones internacionales sin tener que gastar tanto, así que mientras el elenco estadounidense dormía, un grupo de actores latinos, principalmente mexicanos y españoles, entraban a escena a grabar su propia película. En esta versión, el protagonista fue Carlos Villarrías, un actor español que interpretó al conde Drácula con un estilo más exagerado, más teatral y seductor. Y no solo eso, la versión en español dura más que el original, tiene planos más atrevidos y como que un ritmo mucho más ágil. Lo impresionante es que el equipo hispano veía las tomas del día anterior para copiar los movimientos de cámara y mejorarlos. Los críticos modernos hoy en día la consideran una película más dinámica, más sensual y mejor fotografiada que la versión gringa. Algunos incluso dicen que si no fuera por el carisma de Lugosi, la película latina pues se la lleva de calle.
Y ojo con este dato, la actriz mexicana Lupita Tovar, la abuela del actor Louis C.K., por si no sabían, fue la protagonista femenina y su papel fue tan importante que después se volvió figura clave en del cine latino en Hollywood. Curiosamente, esta película se perdió durante décadas. Fue hasta la década de los 70 que se encontró una copia en la Filmoteca de Cuba, donde menos pensaban encontrarla, yo creo. Así que sí, mientras Estados Unidos estaba inventando el terror moderno, nosotros los latinos ya estábamos mejorándolo con presupuesto nocturno y más pasión, porque si algo sabemos hacer bien en Latinoamérica es trabajar de noche, con poco dinero y mucho drama. Lo más interesante es que Drácula de 1931 fue el primer gran éxito del cine de terror sonoro y el inicio de lo que se conocería como el Universal Monster Universe. Drácula representaba algo que en los 30s era tabú: el deseo, la seducción y el miedo al otro. Detrás del terror había un simbolismo sexual clarísimo, por eso yo creo que se volvió tan icónico. Como dato curioso, Lugosi estaba tan obsesionado con su personaje que pidió ser enterrado con la capa de Drácula y sí, se lo cumplieron. Drácula no solo dio pie a muchas secuelas, sino que cambió para siempre cómo el cine veía el miedo. Pasó de ser una experiencia de gritos a una de fascinación. Así que cuando veas a un vampiro guapo ya sabes a quién culpar, y no, sigo sin referirme a tu ex. Prefiero a un húngaro con look de aristócrata, ¿cómo se dice? Bueno, y que tenía colmillos que te susurraban buenas noches, mientras te robaba el plasma y el corazón. Así que mientras Drácula andaba conquistando doncellas y drenando sangre con estilo, otro tipo decidió que si Dios podía crear vida, él también. Pero en lugar de hacerlo con amor y arcilla, usó partes de cadáveres y electricidad, obviamente. Porque queda claro, nada dice genio científico como robar brazos de un cementerio a medianoche. Y así nació Frankenstein, el monstruo más trágico, más humano y probablemente el único que se merecía un abrazo en vez de una antorcha. En 1931 fue un gran año para el terror. Mientras Drácula demostraba que el miedo también podía tener estilo, Universal decidió que era momento de llevar el horror al laboratorio. Y aquí entra en escena Frankenstein, que fue dirigida por James Whale e inspirada en la novela escrita más de un siglo atrás por Mary Shelley, cuando ella tenía apenas solo 18 años. Eso siempre me pareció interesante, era muy joven. Y ojo con esto, Frankenstein no es el monstruo. El verdadero Frankenstein era el doctor, ese científico que creyó que podía igualar a Dios y terminó creando algo pues realmente impresionante. El monstruo en realidad no tenía nombre, solo era una criatura confundida, torpe y asustada, como uno en lunes por la mañana antes de la primera taza de café. En la película, Boris Karloff, que era un actor británico que antes trabajaba de camionero, fue quien dio vida al monstruo y vaya que le costó. El maquillaje le tomaba más de 4 horas diarias, llevaba pesadas prótesis en los zapatos y un arnés en el cuello que le cortaba la circulación. Y el resultado fue icónico. Esa cara cuadrada, los tornillos en el cuello, la mirada triste que decía solo quería que me quisieran. Lo curioso es que a pesar de su aspecto, el monstruo no era malo. De hecho, era más humano que la mayoría de los personajes de la historia. Aprendía, sentía curiosidad y solo se volvía violento cuando lo trataban como basura. A ver, dime quién no. Y hablando de escenas memorables, hay una que casi destruye la carrera de Universal. La famosa secuencia donde el monstruo juega con una niña a la orilla del lago y accidentalmente la lanza al agua. En la versión original se veía como la niña se hundía, pero para el público de 1931 pues no estaban listos para eso. Así que la censuraron y cortaron la escena por décadas. Fue hasta en los años, creo que en los 80, que se restauró completamente la versión como originalmente se planeó, se grabó. Y dato curioso, el grito de ¡está vivo! ¡Está vivo! Ni siquiera estaba en el guión original. Fue idea del director que quería una frase que quedara grabada para siempre. Y vaya que funcionó, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de toda la historia del cine. Frankenstein no solo fue un éxito de monstruo, literalmente, sino que cambió el rumbo del cine del terror y por primera vez la criatura daba miedo y ternura al mismo tiempo y el público empezó a simpatizar con el monstruo, a sentir lástima por él y así nació un nuevo tipo de terror que es el monstruo trágico.
De hecho, el éxito fue tan grande que Universal hizo La novia de Frankenstein en 1935, también dirigida por el mismo director, y muchos la consideran mejor que la original. Más humor, más drama y una criatura femenina con más electricidad que el recibo de la CFE en verano. Que como dato extra, en esa secuela la actriz Elsa Lanchester interpretó a la novia, pero solo aparece como 5 minutos en toda la película, y aún así su peinado con rayos blancos se volvió tan icónico que hasta Marge Simpson le hizo un homenaje en Halloween. Ya cuando sales de Los Simpsons sabes que ya lograste el éxito. Así que sí, Frankenstein fue mucho más que un monstruo, fue una reflexión sobre la ciencia, el ego y la humanidad. Y también una advertencia: si vas a jugar a ser Dios, por lo menos asegúrate de saber coser bien las partes del cuerpo, porque luego se caen los brazos y ya sabes el pedo ese. Pero en fin, Frankenstein no nació del mal, nació de la soledad. Y tal vez por eso sigue siendo el monstruo más humano de todos. Así que mientras Frankenstein trataba de entender por qué la humanidad lo odiaba solo por estar hecho con refacciones humanas, otro ser despertaba de la siesta más larga de la historia, porque si algo nos enseñó Egipto, es que no importa si llevas 3000 años muertos, siempre hay tiempo para buscar a tu ex típico vato rogón. Y así llegamos a La momia, la historia de amor más tóxica y duradera. Un romance maldito, un sacerdote despechado y toneladas de vendas que ni el IMSS tiene en stock. Neta, no tienen. Y vámonos directo al desierto, donde el terror se mezcla con la arqueología, polvo y mucho, pero muchos sarcófagos. Corría el año 1932. Universal ya tenía éxito con vampiros y monstruos eléctricos. Así que dijeron, pues, ¿qué sigue? Y alguien seguramente contestó, pues, ¿qué tal un muerto enamorado con problemas de apego? Y así nació La momia, protagonizada por el mismísimo Boris Karloff, el mismo actor que había sido Frankenstein un año antes. A este compa ya le había agarrado el gusto a disfrazarse. Pero ahora, en lugar de coser brazos y gritar «¡está vivo!», Karloff se envolvía en vendas y decía «no toquen mi sarcófago». La historia va así. Imhotep, un sacerdote del antiguo Egipto, se atreve a hacer lo impensable, intentar resucitar a su amada. La princesa, los nombres, tiene un nombre bien raro. El punto es, por meterse con los muertos y no en sentido figurado, lo atrapan, lo embalsaman vivo y lo condenan a la eternidad. Milenios después, unos arqueólogos curiosos, porque claro, siempre hay uno que dice que podría salir mal si abrimos este ataúd de 3000 años con una advertencia, pues despiertan a mi compa. Y ahí empieza el caos. La momia revive, busca a su amor encarnado y de paso maldice a todo el que se le atraviesa. Básicamente, La momia es la historia de un ex que no supera una relación, pero con arena en los calzones y muchos jeroglíficos. Boris Karloff pasó por un proceso de maquillaje brutal también. Tardaba más de 8 horas diarias en ser envuelto con vendas empolvadas, untarle resinas y cubrirle el rostro con una mezcla de goma y arcilla. De hecho, el pobre hombre casi se desmaya varias veces por la falta de oxígeno. Sí, la verdad, lo que digas, tu seguridad en esas épocas no había mucha, pero valió la pena. Su mirada vacía y movimiento lento se volvieron la imagen definitiva de la momia cinematográfica. Lo curioso es que, a diferencia de Drácula o Frankenstein, La momia no se basó en una novela. El guión se inspiró en el descubrimiento real de la tumba de Tutankamón de 1922, que fue un suceso que desató una auténtica egiptomanía, si lo podemos decir de cierta forma. La gente se obsesionó con las maldiciones, los jeroglíficos y los supuestos poderes del más allá. Entonces Universal Studios aprovechó la moda y mezcló la arqueología con el terror y ¡boom!, nació el arquetipo del terror egipcio, lleno de tumbas, papiros y gente que no entendía la palabra «no abras eso». ¿Qué otro dato curioso aquí? Las primeras proyecciones tuvieron tanto éxito que Universal decidió que cada monstruo clásico debía tener una secuela. Y en el caso de La momia hicieron pues bastantes: The Mummy's Hands, The Mummy's Thumb, The Mummy's Ghost, hasta parecía franquicia Rápidos y Furiosos, pero con más arena en los calzones y mucha menos gasolina. Y como dato extra, Boris Karloff solo interpretó a La momia una vez. A Karloff ya no le quisieron meter en vendas porque pues el maquillaje literalmente lo estaba momificando en vida. La momia fue una metáfora poderosa para su época. Hablaba de la obsesión con el pasado, del amor que no muere y de las consecuencias de jugar con lo que no se comprende. Y también nos dejó claro algo muy importante: si ves una advertencia en jeroglíficos que dice no abrir, no lo abras. A menos, claro, que quieras acabar con arenas de lugares donde ni la momia tenía vendajes. Pero bueno,
Mientras Imhotep se reencontraba con su amor en el más allá, otro científico loco estaba a punto de desaparecer por completo. Mientras Imhotep se la pasaba buscando a su ex desde hace 3000 años, otro tipo decidió que ya no quería que lo vieran. Porque si Frankenstein jugó a ser Dios, este decidió a jugar a ser aire acondicionado humano, porque pues nomás lo sentías el vientecito cuando pasaba, porque pues era invisible y no se veía y sí, o sea, un chistecito de correr el viento así. ¡Ríense, amargados! Te hablo de El Hombre Invisible, el científico más tóxico del catálogo de Universal. En 1933, Universal decidió seguir experimentando con científicos locos. Ya habían tenido a uno que revivía muertos, así que ahora querían a uno que desapareciera por completo. Y así nació El Hombre Invisible, que estaba basado en la novela de H.G. Wells, el mismo autor que después nos haría creer que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Que por cierto, este libro ya tiene su capítulo en este canal por si quieren echarle un ojo. Por aquí va a estar o por acá, por algún lado lo voy a poner, o a lo mejor no. En fin, la película fue dirigida por James Whale, el mismo genio detrás de Frankenstein, y protagonizado ahora por Claude Rains. No sé si se pronuncia así, era un actor británico que apenas si se le veía, porque literalmente era invisible casi toda la película. Rains no era la primera opción, lo eligieron porque tenía una voz potente y teatral, perfecta para sonar como un psicópata con doctorado. ¿Se habían dado cuenta que todos los villanos de los cómics o de muchas películas eran doctores? Al parecer estudiar mucho te vuelve loco, pero bueno, es otro tema. Y vaya que era un psicópata. Su personaje, el Dr. Jack Griffin, descubre una fórmula para volverse invisible, pero con un pequeño detalle. La sustancia lo vuelve completamente loco. Ya sabes, ¿no? Lo típico, un día estás haciendo ciencia, el día siguiente estás corriendo desnudo por el pueblo gritando que dominarás el mundo. ¿A quién no le ha pasado o a quién no se le ha antojado? No, ¿verdad? No, a mí tampoco. Lo más importante de la película fueron sus efectos especiales, que para 1933 eran casi magia negra. El equipo técnico usó telas de terciopelo negro y pantallas negras para filmar al actor con partes del cuerpo cubiertas y luego eliminar visualmente esas zonas en el laboratorio fotográfico. Era tan innovador que Hollywood entero se preguntaba pues, cómo lo habían hecho. Qué dato curioso, otra vez, el equipo de efectos tuvo que crear varias cámaras personalizadas y filmar cada toma 2 o 3 veces para lograr que las ropas se movieran sin mostrar al actor. Fue uno de los primeros ejemplos de efectos visuales avanzados y sentó las bases de lo que hoy conocemos como la green screen. Pero más allá del truco técnico, lo que hizo grande a El Hombre Invisible fue su tono oscuro y sarcástico. A diferencia de los otros monstruos, este no tenía ninguna excusa trágica, no buscaba amor, no buscaba comprensión y tampoco redención. Solo quería poder y control a través del caos. Era un tipo que se creía superior, que se reía de sus crímenes y jugaba con la gente como si fueran hormigas. Como otro dato extra, Universal tenía que mantener una calificación moral para que no censuraran la película, así que le dieron un final ejemplar. Cuando finalmente muere, su cuerpo reaparece y vemos su cara por primera vez. En ese momento, Claude Rains se convirtió en una estrella por una sola escena donde finalmente se le ve el rostro. Ironías del cine, se volvió famoso por interpretar un personaje que nadie podía ver. El Hombre Invisible fue una mezcla de ciencia ficción, locura y sátira, definitivamente. Y mientras el Hombre Invisible se volvía loco con su fórmula y su ego, otro pobre diablo descubría que el problema no era desaparecer, sino aparecer con pelos cada luna llena. Porque si algo nos enseña la biología del cine clásico es que experimentar con el cuerpo siempre sale mal. Se oyó raro eso, ¿verdad? En este caso, el experimento era natural. Una mordida, una maldición y un calendario lunar que convertía las noches en un caos peludo. Así que ahora vámonos directo a 1941, donde el horror dejó los laboratorios para adentrarse en los bosques. Llega el hombre lobo, el monstruo más trágico, más peludo y con el peor control de ira de toda la historia del cine. El año es 1941. Y el mundo estaba en guerra, la gente vivía con miedo, entonces Universal dijo, perfecto, es momento de sacar otro monstruo. Y así nació el Hombre Lobo con Lon Chaney Jr. en el papel que lo convertiría en leyenda. Y sí, antes de que Marvel se atreviera con sus mutantes, ya existía este pobre tipo que se transformó en una mezcla entre perro callejero y tragedia griega. Su historia es la de Larry Talbot, un hombre que regresa al pueblo de su familia y por andar donde no debe, es mordido por un hombre lobo y desde entonces vive maldito
condenado a convertirse en bestia y a morder a todo lo que se mueva. El Hombre Lobo fue dirigida por George Wagner, pero lo que realmente marcó la diferencia fue el maquillaje de Jack Pierce, el mismo artista que había creado los looks de Frankenstein y la momia. Pierce tardaba más de 6 horas diarias en aplicar el maquillaje, que incluían capas de pelo sintético pegado una por una, prótesis faciales y colmillos de metal. Lon Chaney Jr. odiaba el proceso, no podía comer, no podía hablar y en varias ocasiones se quedaba dormido durante el maquillaje y ya despertaba convertido en lobo. Pero el resultado fue espectacular para su momento. Ese rostro peludo, los ojos brillantes y el caminar agazapado se volvieron la imagen definitiva del hombre lobo. Y aunque ya existían películas anteriores sobre hombres lobos, fue esta la que estableció las reglas que todos conocemos. O sea, te transformas con la luna llena, te mata una bala de plata y el peor enemigo de un hombre lobo pues es él mismo. Y ojo, eso no venía del folclore original, fue inventado por Universal. Antes, las leyendas hablaban de maldiciones, no de fases lunares, pero el cine necesitaba pues un drama visual. Y nada más cinematográfico que una luna brillante y un tipo peludo aullando a cámara lenta. El hombre lobo fue también el primer monstruo con verdadero conflicto interno. No quería hacer daño, pero no podía evitarlo. Era un buen tipo atrapado en una pesadilla biológica y como dato extra, Universal creó un efecto revolucionario para mostrar su transformación. No existía el CGI, así que filmaban al actor inmóvil mientras cambiaban la iluminación y el maquillaje fotograma por fotograma y cada transformación pues tardaba días en completarse, se iba la cosa bien lenta. Y aunque hoy pueda parecer sencillo, en los años 40 pues esto era magia cinematográfica pura. El hombre lobo se convirtió en un éxito inmediato y consolidó la era dorada del terror clásico. Lon Chaney Jr. interpretó el papel en 5 películas, incluyendo Frankenstein meets the Wolfman en 1943, que fue creo que uno de los primeros crossovers en el cine. Y sí, décadas antes de que Iron Man conociera a Spider-Man, Frankenstein ya se anda agarrando a madrazos con el hombre lobo. Tal vez por eso este monstruo nos sigue fascinando, no es el típico villano. Es el reflejo de nosotros mismos cuando perdemos el control, cuando la bestia interior sale a pasear. Que a algunos la bestia interior sí está muy exteriorizada. El hombre lobo nos recuerda que todos tenemos algo salvaje dentro, ya me albureé. Solo que algunos lo disimulan mejor con perfume y camisa planchada. Pero si pensabas que ya habíamos visto todo, vampiros, científicos, maldiciones y peluches homicidas, prepárate porque el siguiente monstruo no nació del laboratorio ni del cementerio, sino del fondo de una laguna. Ya tuvimos de todo. Vampiros elegantes, monstruos eléctricos, muertos enamorados, científicos locos y peludos con problema de ira. Uno pensaría que Universal pues ya no podía sacar más monstruos de la manga, pero dijeron, ¿y si ahora lo hacemos acuático? Porque claro, en los 50 el miedo ya no estaba en los castillos ni en los laboratorios, estaba en lo desconocido del fondo del agua. Y fue así que nació el monstruo de la Laguna Negra, el último gran monstruo clásico, mitad pez, mitad humano y 100% incomprendido. Un tipo que solo quería nadar tranquilo pero terminó perseguido por científicos con complejo de Discovery Channel. O sea, básicamente la historia de cualquier pez en el acuario del zoológico de Chapultepec. En 1954 el mundo había pasado por guerras, bombas atómicas y alienígenas de cartón. Y el cine del terror pues necesitaba renovarse. Entonces Universal dijo pues vámonos al agua, total ya hicimos todo lo demás. Así nació el monstruo de la Laguna Negra conocida también como Hillman. Dirigida por Jack Arnold, esta película fue parte de la ola de ciencia ficción de los años 50, cuando todos temían a lo desconocido. Radiación, mutaciones, bichos gigantes y la posibilidad de que el vecino fuera de otro planeta. Pero el monstruo de la Laguna Negra era distinto. No venía del espacio ni era un experimento fallido. Una especie perdida que habitaba en lo más profundo del Amazonas. Y la historia comienza cuando un grupo de científicos encuentra fósiles de una mano con membranas entre los dedos. Entonces deciden explorar la zona y sorpresa, el dueño del fósil todavía anda vivo y bastante molesto por las visitas. En resumen, el monstruo de la Laguna Negra es la historia de un pez que solo quería paz, paz, pero terminó convertido en meme del siglo XX. Lo curioso es que, a diferencia de otros monstruos, este tal vez no se pudiera considerar malvado. De hecho,
La criatura es más víctima que villano. Los humanos invaden su hábitat, lo hieren, lo persiguen y él simplemente reacciona. Dato curioso, el traje del monstruo pesaba más de 25 kilos y el actor Rico Browning, quien interpretó las escenas bajo el agua, tenía que aguantar la respiración hasta 4 minutos por toma. Imagínate, 4 minutos sin oxígeno en un traje de goma cerrado. Básicamente el tipo era mitad actor y mitad submarinista olímpico. Mientras tanto, el actor Ben Chapman hacía las escenas en tierra firme porque pues nadie podía soportar tantas horas sumergido. Estos actores sí se tomaban en serio la chamba. Nada de andar de princesos chillones, estos carnales se la rifaban en serio. El diseño del monstruo fue obra de Millicent Patrick, que era una ilustradora y diseñadora que trabajaba en los estudios Universal, pero que no fue acreditada oficialmente porque, pues, ya sabes, era mujer y los 50 pues no era precisamente una época de inclusión. Ya décadas después se reconoció que fue ella quien dio vida a uno de los monstruos más bellamente diseñados del cine. Y sí, si te parece atractivo el diseño de Hillman, pues no está solo. En los 50 muchas espectadoras lo consideran trágicamente romántico, también enfermas. Un tipo incomprendido que solo quería amor y un chapuzón compartido. De hecho, el monstruo de la Laguna Negra fue el primer monstruo filmado en una especie de 3D y sus escenas submarinas fueron tan impresionantes que el público salía del cine convencido de haber visto algo completamente nuevo. Que como dato curioso, Guillermo del Toro amaba tanto esta película que décadas después hizo su propia versión espiritual, en La forma del agua del 2017, donde básicamente dijo: ¿y si esta vez el monstruo sí consigue el beso? Que imagino que ha de saber como que a pescadito, ¿no? Algo así como que a laman. Así que, aunque fue el último monstruo clásico de Universal, el monstruo de la Laguna Negra cerró con broche de oro una era dorada del terror. Una donde los monstruos no solo daban miedo, también despertaban empatía. Y lo más curioso de todo, mientras los humanos creían que estaban cazando criaturas, las verdaderas bestias estaban del otro lado de la cámara. Así que sí, este monstruo fue el último romántico del pantano, el único anfibio que logró meterse al corazón del cine y el primero que nos enseñó que el verdadero terror no siempre viene de lo desconocido, sino de lo que el humano destruye por simple curiosidad. Y así, con un vampiro elegante, un monstruo eléctrico, una momia enamorada, un científico loco, un peludo trágico y un pez con sentimientos, Universal inventó el terror moderno. Entre 1931 y 1954, estos monstruos no solo llenaron salas de cine, sino que cambiaron para siempre la forma en que el público veía el miedo. Porque antes de que existieran los gritos falsos, el CGI y los payasos diabólicos que bailan, el terror se construía con otra cosa: misterio, actuación y un buen director de iluminación. Lo interesante de todos ellos es que al final ninguno de ellos era realmente malvado. Todos eran víctimas de algo, de la ciencia, del amor, de la sociedad o de sí mismos. Drácula solo quería compañía, Frankenstein buscaba aceptación, la momia quería recuperar un amor perdido, el hombre invisible quería control, el hombre lobo buscaba redención y el monstruo de la Laguna Negra pues solo quería que lo dejaran nadar en paz. Básicamente, el terror clásico de Universal era un grupo de terapia con pésimo manejo de emociones. Pero justo por eso se volvieron tan humanos, tan memorables y tan eternos. Con estos personajes nació la idea de que el miedo no solo asusta, sino que también conecta, que un monstruo puede hacernos sentir empatía o incluso ternura, porque en el fondo pues todos tenemos algo de ellos. No físicamente, algo, si sabe, no emocional. Así que la próxima que veas una de estas películas viejitas en blanco y negro, no la juzgues por los efectos ni por los gritos exagerados. Agradéceles haber creado el camino para todo lo que vino después, desde Alien hasta Stranger Things. Porque sin ellos no tendríamos terror, ni monstruos, ni historias que nos hagan gritar y luego reír. Y recuerda, si te encuentras con alguien que solo sale de noche, te observa sin hablar y tienes colmillos, puede ser Drácula o un godín en la fila del Oxxo. Así que pásala bonito y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.